Bueno, pues arrancamos, ¿vale? Egunon, primeramente daros las gracias por venir, ¿vale? El objetivo un poco de la charla va a ser el comentaros a qué se dedican los ingenieros e ingenieras de diferentes especialidades en la empresa, ¿vale? Entonces, para eso viene Juan, aunque la foto pone Unai, ahora os cuento. Juan viene de Sener, una de las empresas más potentes y de mayor prestigio de Euskadi, ¿vale? Y va a venir Unai López, que es un antiguo compañero de clase, pero le ha salido, me lo ha apuntado, voy a intentar con el secretario del Estado de Defensa, tiene una reunión de última hora, entonces, bueno, es el segundo del ministro, creo, ¿no? O algo así, tela. Entonces no ha podido venir y ha venido Juan, que es de su equipo, ¿vale? Juan es el responsable, a ver si lo digo bien también, de la sección de estructuras y mecanismos, ¿vale? Y lidera un equipo de 134 personas que se dedican al desarrollo de proyectos aeroespaciales y de energía, ¿vale? Entonces, bueno, darle las gracias también a Juan por venir y os dejo con él, digo, que es el importante, ¿vale? Entonces, que ricasco. Es que ricasco. A ver, bueno, yo os voy a contar un poco algunas experiencias en Sener. La cosa de que viniera Unai es, pues, aparte de que era tu compañero, pues que es antiguo alumno de la escuela y que ha dado unas cuantas vueltas por el mundo. Yo he dado una vuelta menos por el mundo, pero bueno, os voy a contar un poco cosas que hacemos en Sener. Luego un poco, como esto os puede pillar un poco lejos todavía, o bueno, al final, Sener es una empresa bastante grande que hace cosas muy diferentes. No tenemos un producto que sea el producto estrella, que es, pues como puede ser ITP, por ejemplo, que se dedican a motores de avión y hacer motores de avión a saco, ¿no? Nosotros somos una ingeniería, tenemos distintas áreas de negocio muy diferentes entre sí y hacemos muchos productos diferentes y muchas áreas dentro de lo que es la ingeniería diferentes, que está bien para dar un surtidito para vosotros de distintas especialidades, de qué tipo de cosas hacemos, pero te puedes orientar un poco. Y luego os voy a contar mi vida. Y bueno, y algunas moralejas. Os voy a contar también la vida de Unai, porque aunque no haya podido venir, pues para que veáis, ¿no? De alguien que ha salido aquí. Bueno, entonces, Sener es una empresa que empezó en los años 50 haciendo ingeniería de buques, ingeniería para astilleros en Bilbao. Y bueno, con el tiempo eso fue evolucionando. Un hermano del fundador era ingeniero naval, un hermano suyo era aeronáutico, trabajaba en Estados Unidos con temas próximos a la NASA y tal, volvió a Bilbao y se unió a la empresa y de ahí fueron diversificando. Hoy en día nos organizamos en 4 unidades de negocio, que son infraestructuras y transporte, aeroespacial, power, oil and gas, que es energía, vamos a decir, y naval, ¿vale? El logo de Sener tiene estos 4 símbolos, que son los 4 símbolos de los 4 elementos de los griegos: el aire, la tierra, el fuego y el agua, y coinciden más o menos con las 4 unidades de negocio que tenemos nosotros, ¿vale? El logo se puso antes de que hubiese 4 unidades de negocio, luego no sé si han hecho las 4 unidades de negocio por el logo o qué, pero entonces tenemos compañeros nuestros, tenemos oficinas en Las Arenas, que es para no distraer a la gente bueno, no distraeros a vosotros, vamos a esperar a que se sienten. Le llamamos Bilbao, pero en realidad estamos en Las Arenas, hay en Madrid, hay en Barcelona, hay en Lisboa, y luego por ahí fuera en México, en DF, hay una oficina bastante grande, en Sao Paulo, en Buenos Aires. Con los temas de naval hay oficinas en el sudeste asiático, sobre todo Corea y Japón, donde hay astilleros potentes. Al final es una empresa que empezó en Bilbao haciendo planos para astilleros y que se ha ido, pues, diversificando por el mundo. Hacemos en infraestructuras y transportes muchos proyectos de trenes de alta velocidad, estaciones de metro. Pues ahora os voy a contar un poco así batiburrillo de cosas que hacemos, ¿vale? En aeroespacial hacemos equipos para satélites artificiales, hacemos también algunos proyectos de defensa, con lo que decía Aitor del secretario de Estado. Estamos ahí intentando echar una mano con el submarino ese que se hundía y esas cosas.
No estábamos nosotros cuando lo de que se hundía, andamos intentando flotarlo. Luego en energía hacemos muchas plantas de generación eléctrica y de temas de procesos petroquímicos, y luego hemos desarrollado un producto más nuestro que son plantas de generación solares de concentración, que es generar calor y generar vapor de agua a partir de concentrar la energía del sol a base de espejos, ¿vale? Y luego pues seguimos haciendo cosas de barcos. Tenemos un software de diseño de buques que es como el CATIA de los astilleros, que también se hace en SENER. Entonces tenemos desde gente que está desarrollando un mecanismo para desplegar una antena para un satélite a un tío de software que está desarrollando un programa para diseñar buques en Corea. En total somos como 2.500, que bueno, pues suena un número grande, pero viendo todas las cosas diferentes que hacemos, pues somos un poco, la reflexión que tenemos nosotros es que somos un poco pequeños en cada una de nuestras áreas, ¿vale? Bueno, me pidió Aitor que intentase cubrir las distintas especialidades que tenéis en la escuela, entonces me las copié en la presentación a ver si le damos un poquito a todo. Se me ha quedado un poco de la parte de energía, que a mí en la sección nuestra lo que hacemos se llama sección de estructuras y mecanismos, porque en la Agencia Espacial Europea también se llama, la parte que cubre ingeniería mecánica se llama estructuras y mecanismos, y como hemos crecido un poco de la mano de la Agencia Espacial Europea, pues nos llamamos igual, pero lo que hacemos sobre todo es ingeniería mecánica. Lo que pasa es que es una ingeniería mecánica que luego hemos ido cogiendo más cosas, ¿vale? La mecánica, mecatrónica, diseño de producto, organización hacemos nosotros también, compañeros de Madrid hacen electrónica, temas de telecomunicación, ingeniería informática también, compañeros de Bilbao hacen tema de energía, ecotecnologías en procesos industriales, ahí andamos un poquito más verdes, y en ingeniería biomédica hemos hecho algunos pinitos, pero el modelo de negocio que tiene nos ha costado y nos hemos retirado. Andábamos ahí con algún tema de generación de tejidos, pues hay cosas, la verdad es que hay cosas bastante chulas y yo creo que en el futuro volveremos. Vale, entonces bueno, ya veis que más o menos todas las especialidades las tenemos, que no está mal. Cosas que hacemos de ingeniería mecánica, pues bueno, esto es eso que hay ahí, es un mecanismo que pone aquí un objeto para calibrar un instrumento óptico en un satélite, ¿vale? Y nosotros en ingeniería mecánica hacemos mucho de cinemática y dinámica, dimensionamiento de mecanismos, calcular rodamientos, calcular cojinetes, diseñar motores, trabajar con sensores de posición, esos no los diseñamos nosotros, en motores sí que nos hemos metido de la mano de la escuela, temas de tribología, lubricación, bueno, para que os suene un poquito, ¿no? Cosas que hacemos. Programas con los que trabajamos, que igual con algunos habéis probado ya, pues CATIA, Creo, SolidEdge, Adams para mecanismos, para temas de multibody, bueno. Hacemos mucho trabajo, y mucho de la gente que empieza con nosotros empieza en esto, en ingeniería estructural, cálculo por elementos finitos. Vale, pues aquí le damos a todos los palos, desde lo más sencillito, lineal y tal, a cosas más virgueras, con deformaciones termoelásticas, no linealidades, contactos y bueno, ¿no? Temas de propagación de grieta. Optomecánica es la mecánica aplicada a instrumentos ópticos, que ahí las precisiones ya te vas con los nanómetros y tal, la cosa se jode bastante. O sea, cosas que normalmente no les prestas atención, cuando estás con la óptica ya les tienes que empezar a prestar atención. Bueno, ya veis ahí también un montón de softwares de distinto pelaje que hay que aprender. Luego hacemos cosas de análisis térmico. El análisis térmico es con las condiciones que tienes del ambiente. En satélites, por ejemplo, es bastante particular porque no tienes aire en el espacio, obviamente, y entonces la distribución del calor es completamente distinta a como es en tierra. Entonces, por ejemplo, todos nuestros equipos los ensayamos en unas cámaras de vacío que llamamos, que son unas cazuelas grandes donde hacemos vacío para que no haya aire que refrigera los equipos. Entonces, donde en la zona donde tienes el motor se calienta mucho, las zonas que están viendo la parte más fría del espacio se enfrían mucho, el espacio está a 0 grados Kelvin
realidad está un poco más, está a 1 y pico la radiación de fondo del espacio, y tú no tienes, no sé si habéis visto ya, pues que el calor se transmite por conducción, por convección y por radiación. Vale, pues de la convección os olvidáis, todos esos apuntes a tomar por rasca, y no los tienes porque cuando te toca una misión a Marte, entonces ya tienes la atmósfera de y entonces ahí ya tienes que tener en cuenta la convección, que eso nos vuelve un poco pichirichis. Pero bueno, y tú estás trabajando sobre todo con radiación y con conducción, ¿vale? Y ahí pues andas dimensionando radiadores, heaters para intentar calentar tu equipo, que no se te congele, porque pues por ejemplo la lubricación que hablábamos antes, se te pone la lubricación se queda sólida por debajo de la que solemos utilizar nosotros, por debajo de 40 bajo cero. Entonces cuando vas a arrancar un mecanismo, igual primero tienes que empezar a veces usamos el motor para calentar el mecanismo, otras veces hay un radiador. Bueno, esto le dedicamos bastante cariñito. Aquí está el tema. Esto empezamos con el departamento de máquinas eléctricas. Hace un par de años que nos apetecía, veíamos que nos limitaba mucho los fabricantes de motores con los que trabajamos y nos apetecía a nosotros aprender de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues un antiguo alumno de aquí que ha estado haciendo un máster con Javi Poza y compañía, pues planteó la idea y nos hicimos una formación aquí en diseño de motores y cálculo, síntesis de motores y análisis por elementos finitos o en flux. Trabajamos bastante con Gaizka Ugalde y bueno, y nos hemos puesto y hemos diseñado un motor que le ha gustado a Airbus y a la Agencia Espacial Europea y lo tenemos ahora puesto. Lo estamos calificando para ponerlo en la siguiente plataforma comercial de Airbus para misiones de telecomunicaciones. Entonces ese ya va con un motor que estábamos con unos franceses que no nos conseguían dar las prestaciones ni para atrás y bueno, ahí Gaizka y un par de chicos nuestros se pusieron y sacaron un motor que sí que da las prestaciones. Aparte salió muy bien, el modelo que daba y tal con menos de un 2% de dispersión de los resultados, muy chulo. Y muy chulo también que nos lo hayan comprado, porque claro, si no money, no fun. Así que bien. Luego en temas de optomecánica, pues esto por ejemplo es un proyecto que luego os contaré, que estuve trabajando yo. Esto es un banco óptico para un telescopio que se llama el Herschel, que este funciona entre 3 y 15 grados Kelvin, va con un tanque de helio líquido debajo, y entonces el helio sale ahí, es un helio con un isótopo no sé cuantitos, que se pone líquido más frío todavía que el helio normal. Y entonces aquí hay una conducción que va rotando el helio, cada vez está más caliente, primero enfriar los instrumentos que tienen que tener más frío, los sensores de infrarrojos tienen que estar muy fríos, porque el infrarrojo, las cámaras de infrarrojo son las típicas de las películas de los americanos que ves por la noche, de visión nocturna. Entonces cualquier cosa, si tu instrumento está caliente, te jode, porque lo que estás viendo es tu instrumento y no estás viendo las estrellas que están por ahí o los planetas. Los infrarrojos se suelen utilizar en los telescopios de infrarrojos para ver objetos oscuros, no para ver estrellas, sino para ver pues planetas, agujeros negros y cosas de esas. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí estábamos. Esto es una cámara de esas. Esto es una cámara de esas de vacío que os decía. Esta es bastante grande. Ya veis, aquí hay 2 personas abajo, una no sé si era yo, trabajando. Ahí hay un montón de targets. La cámara esta se cierra por aquí, tiene una ventana y ahí fuera hay una cámara. Estos targets, la cámara de fotos va sacando su posición con mucha precisión. Aquí debajo hay un motorcito. Esto se le va dando vueltas ahí con el ángulo y entonces tú le sacas desde muchas posiciones, como hacen lo de Matrix, que sacan con muchas cámaras y luego parece que se mueve ahí. Pues esto se debe hacerlo parecido, ¿vale? Esto se llama fotogrametría. Y con eso sacas las deformaciones de tu banco óptico, que tiene que ser muy estable, en las excursiones térmicas que le impones con la cámara de vacío, ¿vale? Otra de las cosas que hacemos, ingeniería de control, esto hacen sobre todo compañeros en Madrid, algo hacemos nosotros también, de desarrollar modelos más o menos complicados para controlar activamente, pues por ejemplo ahora estamos en una cosa muy en el estado del arte, el Meteosat tercera generación, un escáner, el Meteosat segunda generación, para barrer la Tierra con el telescopio,
y decirnos el tiempo, se mueve el satélite. Esto es un poco complicado de mover todo el satélite, y en la tercera generación lo que se ha hecho, se ha puesto un escáner con 2 grados de libertad, tiene un jockey así que se mueve un eje norte-sur y luego tiene otro eje que mueve todo el espejo este-oeste, y con eso se va haciendo barridos de la Tierra. Nosotros estamos en eso, va todo para evitar que las microvibraciones del satélite por distorsiones y tal le influyan al espejo, va aislado sobre unas membranas y tal, y tienes un sistema, un encoder óptico ahí de 19 bits, que eso te da de 23 bits, eso te da, 2 a la 23, 360 entre 2 a la 23. De precisión, que es muy virguero, eso da arcos de segundo de precisión, y aún así nosotros andamos compensando el encoder activamente para sacar mejor precisión. ¿Vale? Bueno, pues esto se basa todo en algoritmos, programación, lo programas tú dentro de nosotros hacemos el mecanismo del escáner, y el compañero de Madrid hacen la electrónica, en donde se implementa todo este control, las comunicaciones con el satélite y todo eso. Vale. Esta es un poco de cosas que hacen los electrónicos. Lo malo de los electrónicos, yo que soy mecánico, es que las cosas que hacen son más feas, porque al final son todo tarjetas con cucarachas metidas en cajas. Entonces, pero lo bueno es, al final yo suelo decir que un sistema mecánico suele ser un sistema sencillo de cosas complicadas, y un sistema electrónico suele ser un sistema muy complicado de cosas sencillas, y el caso es que los dos son complicados, así que nos dan bastante problema. Ya cuando tienes que ponerlos juntos y tal, el MTG lo enchufaron el otro día, y sacaron champán y todo porque funcionó la primera según lo enchufaron. Primero enchufaron los cables mal, pero eso no cuenta, y luego ya cuando pusieron los cables bien, se hablaron bien a la primera, ¿vale? Lo hacen temas también de radiofrecuencia de antenas. Aquí el diseño mecánico lo hacemos nosotros, pero el diseño de lo que es la antena, la forma de la antena y todo esto lo hacen en Madrid, ¿vale? Luego temas de software y firmware le llamamos al software implementado en FPGAs, que son elementos que no se pueden reprogramar, y luego equipos de prueba. Luego también hay un equipo en Madrid, y nosotros en Bilbao también tenemos un poquito de fluidodinámica. Estos hacen mucho interacción con la atmósfera de vehículos de reentrada en la Tierra, y luego, por ejemplo, trabajan también bastante con la gente de infraestructura y transportes en diseño de túneles. Los túneles en ferrocarril de alta velocidad, si no tienes en cuenta cómo entra el tren en el túnel o cómo sale el tren del túnel, te puede pegar una onda de presión que les dejes sordos a todos los pasajeros. ¿Vale? Entonces, las entradas y salidas de los túneles de ferrocarril de alta velocidad se estudian, el tema fluidodinámico se estudia bastante. Y luego una de las plantas que hacemos nosotros de generación de energía, las solares, pues eso se basa en poner un campo de heliostatos, que ya veréis luego una foto, el tamaño que tienen, que pueden ser de 160, 180 metros cuadrados, que es un piso guapo eso, pues hay un montón de esos, y claro, y los estamos poniendo en Marruecos, allí en las faldas en el principio del Sáhara, que sacas unas fotos, sacaron unos compañeros allí de un torbellino, un huracancito pequeño, que se veía el polvo ahí dando vueltas y el remolino moviéndose ahí entre tus espejos, y me cago en la leche. Pues esas cargas de viento también las tienes que calcular, y hacen gente de fluidodinámica, y ahora nos estamos poniendo un poco nosotros también con esto, ¿vale? La ingeniería de sistemas nosotros le llamamos a la ingeniería multidisciplinar, que mezcla un poco todo esto de los requisitos de alto nivel. Siempre hay tortas, porque el mecánico quiere que le den masa para hacer muchos rigidizadores, el térmico quiere que le den masa para hacer radiadores, el electrónico quiere que le den masa para pantallar bien sus electrónicas, y todos quieren masa, y hay alguien que tiene que decir quién se jode y quién no se jode y a quién tiene prioridad. ¿Vale? Es un papel difícil el del ingeniero de sistemas. Luego, eso que veis ahí arriba, esta es una sala blanca que tenemos en el sótano de nuestra oficina, y ahí nosotros montamos equipos. Nosotros diseñamos, mandamos a talleres del entorno fabricar las piezas, compramos motores, sensores, cables, un montón de cosas, rodamientos, tal. Eso lo compramos a fabricantes que
que hacen esas cosas, y nosotros integramos ahí vestidos de romano, no sé si se ve alguien, pues de los temas de espacio por cuestiones de limpieza, que no puedes llevar ahí un pelo que luego vuele y se ponga en el objetivo de la cámara, porque no puede nadie a darle a la cámara al satélite. Entonces va todo con unos requisitos de limpieza muy altos, ¿vale? Y bueno, trabajamos siempre con el gorrito, con mascarilla, guantes y la bata, y si ya es un tema de óptica, tienes que tener en una cámara especial que el aire va en flujo laminar para no levantar polvo, que tienes unos filtros pues de más precisión y tal. Bueno, pues ahí andamos nosotros trabajando, montando nuestros inventillos. Entonces, lo que está bien es que una persona que ha parido un mecanismo, luego pues un año después lo está montando y sueltas la mítica frase de ¿quién cojones ha diseñado esto? Esa la decimos mucho, pero normalmente el que lo ha diseñado es el que lo está montando y se caga en su madre, porque cuando estás diseñando piensas que eso lo vas a montar muy fácil, ¿qué tal? Y luego no te da para meter la llave, y dices, esto no se desmonta ahora, y esas cosas. Bueno, temas de metrología avanzada, que ya os he enseñado antes lo de la fotogrametría también. Este, por ejemplo, es un... ¡Epa! Como saltamos las sorpresas. Este es un filtro, sí, estas son las tuberías que van por dentro de este cacharro. Está hecho por fabricación aditiva y esto se le pone una serie de válvulas y es un sensor para detectar vida extraterrestre en un proyecto con la NASA. Entonces la idea es mandar esto a Marte, y cuando esto se hace de la mano del Centro de Astrobiología, que he pensado un poco lo de astrobiología, que con vuestros impuestos estáis pagando, vuestros impuestos son los de vuestros padres, estáis pagando un centro de astrobiología que es para buscar vida por ahí fuera, en otros planetas, que está en Madrid. Y hay gente bastante potente en detección de vida, de extremófilos se llaman, en condiciones muy extremas, ¿no? Y entonces, bueno, pues de la mano de esos nosotros hemos desarrollado, les damos parte de lo que es más de ingeniería. Bueno, temas de innovación, más o menos el 22% de nuestras personas están dedicadas a mejora, a innovación, algo que no está directamente pagado en proyectos de clientes, sino que son cosas que nosotros invertimos para mejorar nuestros productos de cara al futuro, ¿vale? Aquí os he puesto todo fotos de plantas solares. Esta es una planta solar que está en Sevilla, que hicimos nosotros, escala 1:1, tiene 2.400 heliostatos, de esos que os decía, estos son 2 personas y un heliostato. ¿Vale? Para que os hagáis la idea de esto. Estamos haciendo, tiene 2.400 heliostatos. Estamos haciendo ahora en Marruecos una de 7.600 y estamos ofertando una en Dubái con 20.000. Entonces, nunca hacemos 2 veces lo mismo, es una putada, porque siempre es un salto a más difícil. ¿Vale? Entonces, aquí la parte de... Nosotros ya habéis visto todo lo que os vengo contando, somos bastante artesanales, de do it yourself, del tío que lo ha diseñado se lo monta y tal. Y aquí nos encontramos que, si hay que hacer 20.000 de estos, que cada uno de estos lleva, pues no sé cuántos habrá ahí, pero tranquilamente puede haber 60 paneles o tal. 60 paneles por 20.000 heliostatos, pues no sé cuántos son, pero son un huevo de paneles. Entonces, la fabricación de estos tiene su truco. Ya no podemos estar pensando en el artista que está en nuestro taller haciendo no sé qué. Ahí ya vamos a tecnologías de automoción. ¿Vale? Ahí andamos, pues trabajamos bastante con Batch, con CIE, para temas de estampación y ver la logística de esto. Si puedes mandar a Marruecos 100 en un palé o puedes mandar 150 en un palé, en pasta es una diferencia muy gorda. Entonces, toda esta parte, aquí hay gente de organización industrial, se mete bastante, y nosotros nos metemos con nuestros suministradores. En Marruecos, por ejemplo, te obliga a hacer mucha parte de la producción en el propio país. Entonces nosotros hemos ido y nuestros suministradores a talleres marroquíes a enseñarles a trabajar y a organizarles la fabricación. ¿Vale? Luego este es otro tipo de tecnología, que es cilindro parabólica, que bueno, también esto va a base de brazos estampados y tal. Bueno. Y luego otras actividades que hacen los ingenieros en SENER, pues dirección de proyectos, soporte de actividad comercial bastante, porque tenemos muy pocos comerciales específicos y los ingenieros que trabajan en proyectos están trabajando en ofertas y tal. Bueno, un poquito de todo.
Vale, no es el Curiosity, este es el ExoMars. Este es el de la misión europea, que se ha pegado un castañazo ahora, ha explotado ahí la Schiaparelli. Ahí nosotros hacíamos la plataforma, que era un crunchable de aluminio que tenía que absorber el choque de la plataforma Schiaparelli, que es una misión que ha lanzado la ESA a Marte, no sé si os sonará, que tenía que haber bajado con el paracaídas a 30 km por hora y nuestra estructura deformable absorber el choque, no volcar y no hacer sufrir a los instrumentos, pero como bajó a 300 km por hora en vez de a 30 km por hora, pues explotó todo. Vale. Entonces, como no ha sido un fallo del equipo de SENER, seguimos diciendo que todas nuestras misiones han sido un éxito, pero la de Schiaparelli ha sido relativo. Vale, eso era ExoMars 2016. Esto es ExoMars 2020, que se trata de mandar un rover y nosotros ahí estamos haciendo el taladrito este de aquí con unos italianos y estas bisagras de aquí, los mecanismos de despliegue y los paneles solares. Los paneles solares los hacen unos ingleses, nuestro cliente es un italiano y nosotros integramos todo lo de ellos y tal. Vale. Bueno, pues eso, que todo lo que os he contado al final, pues os he pegado una buena chapa de 24 minutos de cosas que hacemos en SENER, ¿vale? Pero dices, ¿y tú cuando salgas de aquí de la escuela y te pongas a trabajar, qué haces? Pues no tengo ni puta idea de lo que vais a hacer vosotros, yo os voy a contar lo que hice yo. Vale. Bueno, yo estudié en la UPV, en San Mamés, y estuve del 97 al 99, estuve alumno interno en el Departamento de Ingeniería Mecánica, haciendo temas de elementos finitos, termoelásticos, en frenos de disco, en un proyecto. Había un maisu que estaba allí preparando su tesis doctoral, y yo andaba con el proyecto, lo que es ahora el proyecto fin de máster. ¿Vale? Y luego en septiembre del 99 la verdad es que eran unos tiempos gloriosos y sin buscarlo ya me llamaron de SENER a ver si... O sea, llamaron a la escuela a ver si había gente para entrar a trabajar. ¿Vale? Yo ahí me estaba planteando hacer y este es un tema, estaba planteándome hacer un máster en automóviles que se hacía un cuatrimestre se hacía en Alemania, otro cuatrimestre se hacía en Inglaterra y luego tenías prácticas en Mercedes, en Rover, en BMW creo que también era... No sé, era una cosa que sonaba bastante bien. Pero yo ya estaba cansado de estudiar y lo que quería era trabajar. Y tenía a mi novia, quería mi pasta y eso. Entonces no hice el máster. Que luego, pasado el tiempo, dices... Pues ya que llevo no sé cuántos años llevo ya trabajando, 17 o no sé cuántos, y dices, ostras, pues haber tirado un par de años por ahí conociendo el mundo, haciéndote un máster, viendo cómo se trabaja en otros sitios, cómo se estudia en otros sitios, pues no habría sido nada mala cosa. Y ahora, pues a mi hermana, una hermana que tiene 12 años menos que yo, ya le lleva en México DF hace mucho, ya no le tengo que decir que conozca el mundo, pero yo sí que le decía que conozca el mundo y a la gente le suele recomendar que conozca el mundo. Igual por esa espinita que se me quedó a mí, que estuve un verano trabajando en Londres, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, total, que entré en SENER y me pusieron a hacer cálculos térmicos y estructurales en la tobera de un avión, que es esto de aquí, que suena súper chulo, ¿vale? Esto es una tobera vectorial para un avión de combate y entonces... Tú lo que puedes hacer la tobera es el tubo de escape y lo que puedes hacer es dirigir el flujo para aumentar la maniobrabilidad de la aeronave. Vale, esto era un desarrollo a futuro porque no era lo que se había hecho con ITP, era algo parecido a esto, pero sin capacidad de movimiento. Vale, entonces bueno, yo les dije a mis padres que iba a trabajar en esto, que suena a la ostra. Vale, bueno, este es el motor del Eurofighter entero. Este sería el modelo CAD. Dentro del modelo CAD, eso es todo el motor, pero la tobera es solo esta parte de aquí atrás, ¿vale? Que tiene ahí unos pétalos que van así, unas chapas que van así, otras chapas que van así, y una se me está quitando aquí toda la sorpresa. Vale, esta es la tobera. Esto es una estructura repetitiva que un módulo único sería esto, que son estas 4 piezas, esa barra rosa y alguna cosa más. ¿Vale?
Bueno, esto ya no se lo contaba a mis padres. Y a mí me dijeron que yo iba a ser el responsable de esto, que esto es el pétalo maestro convergente, que bueno, pues es una pieza bonita y yo lo que tenía que hacer era esto, que era el modelo de elementos finitos, ¿vale? Y entonces me tiré ahí un montón de tiempo haciendo el modelo, calculando distintos casos y un montón de cosas. Te quiero decir que tú empiezas en un sitio que tú ves el mundo ahí que es súper virguero, súper grande, pero luego cada uno de nosotros estamos en la parte de la parte de la parte, y esa parte de la parte de la parte tiene que estar muy bien hecha, ¿vale? Y se le dedica mucha atención. Había otros 3 compañeros que estaban con los otros 3 pétalos, ¿vale? Bueno, y luego de eso sacamos, aquí hicimos, que me encontré una presentación ayer preparando esto, una presentación muy antigua, hicimos un modelo de simulación, esto era se hacía ITP en Precicast, que es una empresa que tienen, que hacen fundición a la cera perdida de aleaciones base níquel, y ahí nosotros estuvimos ahí trasteando con un programita de simulación de fundición y cosas, y esto pues estuve yo también haciendo. Entonces, de esto del avión al final acabas viendo cómo solidifica el níquel en un molde de arena, pero bueno, acordaos que se puede hacer cosas chulas. Vale. En 2002, que ya estaba, bueno, me gustaban los elementos finitos y tal, pero estaba un poco cansado de esto y quedaos un poco con la cosa, le pedí a mi jefe, que era el que estaba en la posición que estoy yo ahora, que distribuyendo un poco el trabajo de todos los del equipo, que a ver que si me pasaba un proyecto de espacio. Eso del espacio... Tampoco estaba yo pensando en esto, ¿eh? Vale, digo que te puede sonar a qué es esto, pero no es esto, ¿eh? Bueno, yo en realidad le había pedido un año antes que me pasase y entonces me metió en el banco óptico, que es el que os he enseñado antes, que estaba entrando en la cámara de vacío, pues es este de aquí. Estos ya son los instrumentos, esta es la tubería esta del helio, este es el tanque de helio que va todo aquí abajo, esto va sujeto aquí por unas barras, y el banco óptico es esto de aquí, ¿vale? Ya montado en el... Y entonces aquí ya empecé a hacer, yo hasta entonces había hecho cálculos de elementos finitos y todo muy de análisis, y aquí ya me empecé a meter en diseño, gestionar con subcontratistas que nos pasaban cosas, con fabricantes, con talleres, seguimiento de elementos finitos. Entró un chaval, Chema Arroyo, que luego os hablaré de él, que se puso a hacer los elementos finitos, que era la parte que yo controlaba, y entonces ahí le ayudaba bastante, y bueno, aquí desarrollamos un sistema de optimización automática de rigidizadores y no sé qué. Seguimiento de mecanizado, que me tiró bastante, para que veáis luego otro volatín que di. Montaje en sala blanca. Ensayos, nos fuimos a Toulouse, la cazuela esa grande de vacío que os he enseñado, esa está en Toulouse, y para ensayos de determinado tamaño pues te tienes que ir por ahí, o a ABG en Múnich o tal. Y bueno, importante, le pedí al jefe, me gustaba mi trabajo, pero veía que había otras cosas que me podían interesar. Yo creo que a veces sois menos tontos o más listos, y sois más de decirle al jefe lo que os apetece y de pensar para hacia dónde queréis llevar vuestra carrera. Yo creo que eso es algo importante. Y yo en Sener alguna vez hay alguno que no ha pedido nunca nada y dice, joder, es que yo no he hecho nunca, pero ya se lo has dicho a tu jefe. Pues es importante que al jefe le digas qué es lo que te apetece a ti hacer. Luego se podrá o no se podrá, las necesidades son las que son, pero tú sí que tienes que pensar qué es lo que te gusta, y a mí me parece muy importante que lo pasemos bien trabajando y que tu trabajo te entusiasme, porque al final le vas a meter un montón de horas al día. Entonces es importante intentar llevar tu carrera por algo que te guste, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le pedí esto porque quería ver un poco desde el diseño inicial, y yo estaba acostumbrado a calcular cosas que diseñaban otros, de cosas que ya estaban bastante hechas, y aquí quería hacer una cosa diferente, que no quiere decir que sea mejor ni peor, pero luego os voy a hablar de Chema, porque Chema hoy en día es el especialista en elementos finitos en nuestra sección, es el que entró al proyecto este, ¿vale? Y pues a él le chiflan los elementos finitos y es súper potente en elementos finitos. Ha hecho un máster, se lo ha currado, y bueno, a mí me iba más un poco el rollo generalista, ¿vale? Y luego el tema del mecanizado, yo me di cuenta que, joder, que en Sener nos la cogemos con papel de fumar, que estamos siempre en la micra con el no sé qué, y en talleres, pues yo veía que aquello me gustaba bastante, un poco la zurra que había en talleres, un poco más real, y eso. Luego, un poco más adelante, empecé a trabajar en una pultrusura de fillers de CFRP, que esto es para hacer unas virillas de fibra de carbono para un Boeing,
el 727 creo que era, perdón, una máquina que estira la fibra de carbono en verde y hace por una boquilla con forma y genera ahí una viga con una forma que va variando. Desarrollamos una máquina para hacer eso. Yo no tenía ni puñetera idea de fibra de carbono. Lo único que sabía de fibra de carbono era que estos palitroques que habíamos puesto aquí en el LOBA, en el Herstel, estos son de fibra de carbono, pero nos los habían hecho unos suizos y bueno, y Sener vendió que éramos expertos en fibra de carbono. Entonces hubo que hacerse expertos. Y bueno, vine aquí fue mi primer contacto con la Universidad de Mondragón, que tenéis un grupo de gente que es bastante potente en fibra de carbono, y estuve hablando con ellos a cuenta de esto de la pultrusión y tal. Bueno, al final nos dieron el proceso más o menos los clientes y no hubo que meterse a investigar mucho. ¿Vale? Luego me fui de Sener, oscuridad y tinieblas. Bueno, en Sener somos muy de Bilbao, somos más gallos que... Entonces nos lo tenemos bastante creído, no porque lo merezcamos, sino porque somos de Bilbao. Entonces solemos decir que fuera de Sener todo es oscuridad y tinieblas, ¿no? Y yo creo que no es así, ¿no? Entonces yo me fui de Sener y a mí me apetecía pues trabajar en algo más real. Y me fui a un taller de Llodio, que hacía calderería de espesor grueso, tenía un torno para hacer piezas de 12 metros de diámetro para centrales hidroeléctricas, fresadora de 16 metros de carrera. Vale, y aquí veis pues la gente trabajando. Esta es la fresadora esa. Esta es una pieza que es torneada. Esto se hace todo de calderería, se suelda. Completamente diferente de lo que estaba haciendo en Sener. Bueno, estuve 3 años ahí en Gometeri y la verdad es que me lo pasé muy bien. Aprendí un montón. Aprendí un montón del mundo real, que a veces cuando estás muy metido en la tecnología no te das tanta cuenta de lo importante que son las relaciones personales, por ejemplo. Hice en Lortec ingeniero de soldadura International Welding Engineer, una especie de máster potente en materiales y tecnologías de unión. Estábamos reorganizando el taller en células, hacíamos bastante de ver formas de implicar a la gente que estaba trabajando en los proyectos, en los objetivos del cliente. Un proyecto bonito de darle la vuelta. Empecé de jefe de proyecto, luego me pasaron a director técnico. La verdad es que una experiencia muy chula. Se me quedó un poco corta, pero bueno, me llamaron de Sener de vuelta y yo sí que veía que me gustaba el mundo del taller, pero que a largo plazo en el mundo del taller yo veía que iba creciendo y los propietarios de Gometeri tenían varias empresas. Yo veía que igual ahí iba un poco más hacia gestión, acabar de gerente de alguna de las empresas y tal, y esa parte me llamaba menos. Y en Sener veía que tenía más recorrido como técnico, que era lo que a mí me gusta. Que por la presentación de Aitor, que soy jefe de no sé qué, pues ya la he jodido porque no soy técnico. Pero bueno, estuve ahí 6 años de director de proyectos de espacio, gestionando equipos, plazos, costes, hablar con la gente mucho, con los clientes, otro tipo de habilidades no tan técnicas. Y luego en 2014 me hicieron jefe de la sección de estructuras y mecanismos, eso que somos, pues ahora somos 130, y coordino la parte de la disciplina, la parte más técnica, pero mucho que hay es de coordinación con otras secciones, con otras personas. Bueno, hacer un poco de psicólogo, o que me hagan de psicólogo a mí, y eso es un poco. Y luego he tenido que aprender de la parte esta de solar que os decía. Esto yo no había trabajado nunca y tengo el 40% de las personas del equipo están trabajando en esto. Entonces me he tenido que poner bastante las pilas en mis ratos libres para dominar de esto hasta un cierto nivel, pero tienes que tener autoridad técnica, bueno, cierto conocimiento técnico para poder entender las necesidades de la gente y qué es lo que hace falta. ¿Vale? Entonces aquí me he tenido que poner bastante las pilas. Lo bueno es que la gente que está trabajando en solar, en esto de aquí, que es el receptor, esto se pone a 500 grados, aquí me utilizan aleaciones base níquel y tal, es la gente que estaba trabajando conmigo en el motor del avión al principio. Entonces, pues bueno, ya veis que las cosas, aunque parece todo muy diferente unas cosas de otras, pues está bastante, bueno, está algo relacionado. ¿Vale? Este es el colector, el otro, el cilindro parabólico. Este se trata de, reflejas todo aquí y calientas unas sales, y aquí lo que haces es, vas circulando un aceite, porque las sales estas solidifican a 200 grados, estas funcionan entre 200 y 500 grados. ¿Vale?
te solidifican a 200 grados. Entonces, aquí en la torre todas las noches que se enfrían, tienes que bajar todas las sales para que no se te queden ahí duras. Y esto, que es un campo, como veis aquí, lleno de tubos de estos, aquí lo que circulas es un aceite que no solidifica y con el aceite calientas las sales, ¿vale? Y ya veis ahí la escala del propio comparada con lo del equipo. Bueno, Chema Arroyo, el que os decía que entró en el proyecto ese del banco óptico de hacer los elementos finitos recién salido de la carrera, pues al tío le encantan los elementos finitos y es súper experto, lee un montón del tema, se ha hecho el máster en FEMI CAE, se hizo ingeniero de materiales como segunda titulación y es un tío de una vocación súper especializada, que no es la carrera que a mí me gusta, pero a él sí que es la carrera que le gusta, y la verdad es que lo hace muy bien y es un experto que le consultan de fuera y así. Unai López Moñús, que es el que tenía que haber venido aquí a daros la chapa en vez de yo, pues hizo ingeniero aquí en la escuela en 2002 en organización, luego se fue a una universidad escocesa a hacerse un doctorado especializado en Supply Chain Management, entró en SENER en Madrid en proyectos en la división que hacen los proyectos de serie de defensa, y allí empezó organizando un poco el área de organización y organizando layout y tal, y bueno, vieron que tenía empuje y tal, y le pusieron de director de proyecto de los mecanismos de la planta esa que os he enseñado solar, los mecanismos de apunte de los heliostatos. El director de proyecto era Unai y lo hizo muy bien, y ahí nos jugamos, íbamos con un socio de Abu Dhabi, un jeque de Abu Dhabi, entonces está el presidente de SENER y él hablando con el jeque de Abu Dhabi, todos muy preocupados por cómo iban los mecanismos de Unai. El pobre Unai tuvo una presión ahí de puta madre todas las semanas reportándole al presidente, y lo que pasa es que el tío lo hizo muy bien, y bueno, y gracias a eso yo creo que tiene una posición muy buena en SENER, sobre todo está muy bien visto por el presi, el director general y todos estos, porque le han visto sometido a fuego real, Luego el tío hizo la locura de estaba ya bien, contento en una empresa que le valoraban, haciendo un trabajo bonito, hablando con el presi y bien, y entonces dice, ¿qué cojones? Me voy a Inglaterra. Esto, bueno, el año que viene sí viene que explique por qué hizo el movimiento, pero se fue allí a trabajar a Jaguar, y en Jaguar ha aprendido un montón de técnicas, y bueno, luego se volvió a SENER por temas personales y tal, y estaba de director de proyectos, estaba en la sección de estructuras y mecanismos. Él entró en enero de 2014, a mí me hicieron jefe de la sección en abril de 2014, ¿vale? Y era yo su jefe, y en Navidades del año pasado le hicieron director general de Aeroespacial, que es el jefe de mi jefa, y por encima solo está el director general de todo SENER, ¿Y qué es lo que había hecho por el medio? Había estado viendo, teníamos un tema de que habíamos tenido muchos años de vacas gordas que nos habían ido bien, algunos proyectos perdían dinero, pero teníamos... Vale. Teníamos proyectos que no nos iban tan bien, que los proyectos que nos iban muy bien nos los tapaban, ¿no? Pero algún año que esos proyectos que nos iban tan bien, que eran los de defensa, tuvieron menos volumen, pues se nos veían las miserias en otro tipo de proyectos. Y Unai se cogió, le encomendaron la acción de revisar todos los procesos que teníamos de cómo hacemos los proyectos en SENER y ver cómo se puede mejorar eso. Y bueno, estuvo ahí con una consultora externa que la verdad es que no aportaron más de lo que estaba haciendo él, y hizo un trabajo muy chulo, y bueno, de hecho es con lo que está siguiendo ya con la posición de director general, está intentando hacer una gestión del cambio en la forma de trabajar que tenemos en SENER, de ser menos artesanos de proyectos a intentar industrializar la forma de hacer los proyectos, porque hemos crecido, y antes estaba muy bien, pues en la sección de estructuras y mecanismos eran 20 y pico, por ejemplo, y tenían un choco con una microondas y una máquina de café y tal, y ahí se hablaba de todo, pero ahora somos 130, las máquinas de café hay 3 en 3 plantas distintas, con mucha gente no te ves, y la forma de organizarse tiene que ser diferente, ¿vale? Es un poco la movida en la que estamos metidos. Bueno,
Ya para terminar yo, luego me preguntáis lo que queráis, algunas moralejas que se me ocurrían así mientras íbamos escribiendo esto. Vale, bueno, que vosotros que igual vais viendo ya la luz al final del túnel, estáis terminando tercero, cuarto y puerto o tal, bueno, que hay que pensar que cuando acabéis de estudiar el grado, el máster o lo que sea, que ahí es cuando empieza todo y cuando tenéis que empezar a escribir qué es lo que queréis hacer. Bueno, que podemos quedarnos con lo más cercano conocido o pensar en esto, pero yo sí que os animo a que penséis en cosas más exóticas o rompedoras, que se puede hacer. Y bueno, yo os estoy contando la experiencia de cosas que hacemos en SENER, pero en otras muchas empresas del entorno se están haciendo cosas muy virgueras, incluso lo más conocido también se está haciendo cosas virgueras, ¿vale? Pero que el mundo es muy grande. Yo os animaría a pensar a lo grande. Este sí que es el Curiosity. Esa es la antena que le manda. El Curiosity es un rover americano que está en Marte ahora mismo sacando fotos. Esto es un selfie que se ha hecho el rover en Marte, ¿vale? Y él manda los datos al orbitador de la NASA, que es el que manda los datos a Tierra, con esta antena. Esta antena es de casa, de Madrid, y el mecanismo que está aquí detrás del apunte de la antena es de SENER, en Las Arenas. ¿Vale? Y ahí está nuestro mecanismo en Marte. Esto es la posición de desapunte de cuando hay una emergencia, se manda a todos los heliostatos desapuntar de la Tierra y apuntar a otro punto. Si pasa un buitre por ahí, pues nada, se volatiliza. Las nubes de mosquitos se convierten en vapor. Vale. Y esto no sé, esto lo puso Unai, que yo creo que este es el Hyperloop, o el tren que andan ahí en Estados Unidos, de a ver si hacen, metiéndole bajo vacío, a ver si consiguen un tren de alta velocidad que sea barato. Vale, hagáis lo que hagáis, lo importante es hacerlo muy bien. O sea, tenéis que ser los putos amos de lo vuestro, lo que sea lo vuestro. ¿Vale? Si son los elementos finitos, si es organizar la producción, si es hacer diseño de piezas, lo que sea, muy buenos, y esforzarse por ser el mejor. Y bueno, eso, cultivar vuestras capacidades, conocimientos, habilidades, desarrollar vuestros idiomas, internacionalizados, que ser diferentes y atractivos. Mercado. Una vez tenía la presentación pensar en el mercado laboral, que es competitivo y tal. Yo, a mí, más que pensar en el mercado laboral como algo competitivo, yo creo que tú tienes que luchar contigo mismo y sacar lo mejor que puedas de ti mismo, independientemente de otros que estén corriendo en la calle de al lado. ¿Vale? Tú, lo tuyo, tienes que pensar qué es lo que te gusta, dónde quieres llegar y cómo de bien lo puedes hacer. Y cómo de bien lo puedes hacer no es solo en estudiar. Hay más cosas. Tenemos también nuestro lado de personalidad, que cada uno es diferente. Pues si eres un poco friki y calculín, pues intenta ser el mejor analista. Si eres una tía muy sobrada y que está segura de todo, pues intenta ser la mejor comercial o lo que sea. Si eres un tío pelota que siempre intenta conciliar, pues ser forjador de consensos en la empresa donde trabajes, que eso no tenéis ni puta idea de los problemas que dan los conflictos interpersonales en la empresa. Yo, cuando he puesto ahí la diapositiva con la pantalla rosa al lado del diván, ahora que llevo 130 personas, tela. Y ahí la gente que es flexible, que se adapta a otras formas de ser, hay gente que es muy cerrada, y nosotros tenemos alguno, un tío mayor con mucha experiencia, pero una personalidad muy fuerte, un carácter muy marcado y un broncas de puta madre. Cualquiera no puede trabajar con él, alguno está a punto de darse de hostias. Pero joder, la gente que ha podido trabajar, yo el otro día hablaba con un chaval que ha trabajado con él y dice, yo sé que este tío ha tenido problemas con otros, pero yo me he adaptado un poco, he intentado aprender y estoy aprendiendo un huevo de cosas. Entonces, bueno, pues el que casi se da de hostias con él no va a poder aprender nada de esa persona. Y bueno, pues si te adaptas, sacar lo mejor. Y bueno, y a todos lo de ser dignos de confianza, aquí pongo una cita y un poco... O sea, ser digno de confianza es súper importante. Aparte que ese es un patrimonio que tienes tuyo, que cuando empiezas,
pues con tu jefe. Yo ahora que ando evaluando pues muchos currículos y fichando gente y tal y cual, pues al principio cuando empiezas, pues asumes que la gente es digna de confianza, ¿no? Y luego pues o sí o no. Pero al final eso es algo, una imagen que vas a tener de tuya, que va a hacer que los demás te den responsabilidades, y las responsabilidades son las que te van a hacer crecer. Yo cuando volví a Sener después de Gometegui llevé un mecanismo pequeñito que apuntaba un espejito con muy alta velocidad, tenía que mover en 12 milisegundos y luego tener una estabilidad de 2,5 segundos de arco durante 150 milisegundos, y luego volvía. Era una cosa virguera, pero pequeñita. Iba con un encoder francés, con un disco de cristal, bueno, una cosa frágil. Lo llevamos a ensayar, ensayo de choque. El ensayo de choque, como os podéis imaginar, es poner el equipo ahí y darle una hostia. Efectivamente, eso es un ensayo de choque. Que lo que simula ahí es cuando sueltas en el lanzador, sueltas el satélite, eso va con unas tuercas pirotécnicas que pegan una explosión. Entonces tus equipos tienen que tolerar un cierto nivel de choque. Bueno, pues nuestro equipo no toleró el nivel de choque, el disco de cristal hecho añicos y tal. Joder, yo hay una cosa que he valorado siempre mucho, a mis jefes, al director de operaciones, tal, siempre he dicho lo que hay, los riesgos. Yo también les dije, oye, estáis poniendo a un director de proyecto nuevo, asumir las consecuencias de que eso es un cierto riesgo. Cuando he tenido problemas los he contado sin hacerlos más graves ni hacerlos menos graves, sinceramente, como yo los veo. Y eso, nosotros tenemos una empresa en la que hacemos cosas muy difíciles, y bueno, pues a mí cuando se me jodió aquello, el director de operaciones me dijo, ya me acuerdo cuando nosotros jodimos no sé qué tal, al final nos felicitaba la ESA por cómo lo habíamos arreglado y tal, y al otro le contabas al director general que te encontrabas en un informe de riesgo y tal, y el director general también le había jodido no sé qué año también, que claro, si haces cosas difíciles la jodes, no vas a hacerlo bien a la primera, ¿vale? Pero tú puedes fallar, puedes no hacerlo bien, simplemente dilo, las cartas boca arriba. Si tú esfuérzate en hacerlo lo mejor posible, y yo siempre decía, oye, si hay alguien aquí que puede hacer esto mejor que yo, que venga y que lo haga, ¿vale? Y esa es la actitud, y yo sabía que era bueno, entonces por eso lo decía. Ya veis que un poco de Bilbao. Y luego que el mundo que os va a tocar vivir es más global todavía de lo que ya es, ¿no? Entonces eso tampoco hay que verlo como una amenaza. Yo creo que es una posibilidad de disfrutarlo, de conocer mundo, de adaptarse, y de, bueno, pues aunque estés trabajando aquí al lado en una empresa a 10 minutos de casa, te va a estar tocando con clientes que son del sudeste asiático. Entonces, bueno, en eso yo creo que sí que hay que ponerse bastante las pilas. Y eso, que todo empieza ahora, que me dais un poco de envidia, ¿eh?